Sisio Móvil en vivo toda la tarde de todos los días. Bueno, ha llegado el profesor Héctor Peralta Puy con nosotros a visitarnos en la mañana de ADN de Radio. Él es escritor, entre otras tantas cosas. Bueno, Héctor querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias, Un gracias gusto por de que invitarme. hayas venido. Por favor, gracias por estar. La visita para mí siempre es particularmente muy amable. Gracias. Bueno, Héctor, Un placer, es un honor. has escrito algo maravilloso, una obra maravillosa, ¿no? Recién es muy calentito todo Sí, esto. recién sale. Claro, Muy poquito. exactamente, que tiene que ver con la historia del municipio santiagueño en el siglo XVIII. El título dice mucho. Uf, Municipio, puedes hablar de cabildo, puedes hablar de la actualidad, de la municipalidad nuestra. ajá, Bueno, esa era la idea. Uno, el otro día explicaba cuando uno está buscando las fuentes, el origen, el documento original, aquello que nuestros santiagueños del siglo XVIII han escrito en puño y letra. Bueno, en realidad mi objetivo era ver las finanzas del cabildo. bien. La fiscalidad, qué tipo de impuestos, a dónde lo dirigían, qué era para ellos un gasto, qué era la inversión, porque son cuestiones distintas. Claro. Pero a medida que iba viendo eso, uno va encontrando cosas que le llaman la atención y es inevitable hacer un paralelismo en la actualidad. La acequia, las calles, la luz, con toda la distancia que existe. Ahora nos metemos en la intimidad del libro que me parece Sí. sumamente tremendo. ¿Cómo nace la idea de escribir un libro de estas características? ¿Por qué es lo que te motoriza? Claro, en realidad, como generalmente el investigador, el historiador, tiene una idea fija, Ajá, una hipótesis, sí. pero cuando va al documento, la cambia. Bien. Todos los objetivos que tenemos planteados se modifican, van direccionándonos hacia otros lugares y en sí, si te soy sincero, por supuesto, una idea central o específica sobre el municipio del siglo XVIII no la tenía. Se ha ido moldeando a medida que uno va leyendo los expedientes y las actas capitulares del siglo XVIII y ha terminado en lo que ha terminado, un libro de fácil lectura, chiquito, ameno, hermoso, con una buena edición. Bien, y ahí te encontrás con nombres de época, con lugares de la historia santiagueña y con situaciones también que se generaban a partir de eso. Exactamente, vos imaginate cuando vamos nosotros caminando por la calle 25 de Mayo, lo que menos nos podemos imaginar. Es que nuestra primera sequía real estaba ahí. ¿Por la 25 de mayo? 25 de mayo, O sea, ¿por qué? no por la Belgrano. Esa es la segunda. ¿Entiendes? O sea, la historia se renueva, es dinámica, Sí, y a señor. medida que se van encontrando nuevas documentaciones, va quedando atrás la información que teníamos como certera. Nosotros conocemos, todos los santiagueños conocemos nuestra sequía real en la avenida Belgrano. Claro. Pero es la segunda. La primera se inaugura en 1576. 1576, unos pocos años del traslado de Francisco de Aguirre de la ciudad. Claro, La claro. ciudad toma en cuenta que estaba en esos momentos en lo que vendría a ser el campus de la Universidad Católica y el Polideportivo. La sequía corría desde la 25 de mayo en forma recta y pasaba por su espalda. Bien. Esa es nuestra primera sequía. Perfecto. Imagínate, la primera crónica de la época de 1577, que es una carta del gobernador Abreu y Figueroa, él especificaba, he abierto una sequía para sembradíos, para chacras, para en sí, para proveer de agua a la ciudad incipiente que estaba creciendo en esos momentos. Y unos pocos años después, Sotelo de Narváez, un cronista, vecino, alcalde también, ha puesto la palabra recreación. La sequía no solamente se regaba, sino también sirve para recreación. Bueno, pensemos, imaginemos, vamos a hipotetizar que era recrearse. Íbamos con las sombrillas a la playa. Puedes pensar absolutamente cualquier cosa, pero esa palabra recreación en esa primera sequía, en la 25 de mayo, es de 1582 y podemos pensar que la gente iba a tomar un poco el fresco, no te digo a meterse en el agua, por supuesto que no, pero a caminar por los costados. Claro. A caminar, a circular, a andar, porque era una zona de pastizales, era una zona de chacras, era una zona de plantaciones de trigo, de maíz, y la gente circulaba. Seguramente esa era la recreación para la época. Y nuestra acequia, la más grande, la que conocemos, la que va desde Tarapaya hasta la calle Suárez, que vendría de nuestra Belgrano. Claro. La calle Suárez en el siglo XVIII le decían la cabaña, por una construcción que había. Esa es nuestra segunda. Y no se conoce que hemos tenido dos. Entonces, Claro, bueno, uno siempre toma como referencia la Belgrano. Bueno, pero hemos tenido una sequía real en la calle 25 de Mayo durante décadas y décadas y décadas. Hasta una famosa inundación de 1663, en donde, vos imagínate, el agua del río viene por la playa
y también venía por la propia acequia, ha llevado gran parte de la estructura edilicia de la ciudad y, por supuesto, imagínate todo lo que trae el río Dulce cuando viene en crecida. Árboles, ramas, barro y demás. Entonces nuestra acequia, esa primera de la 25 de mayo, queda inutilizada. Colapsada, claro. Colapsada. Entonces, la idea ha sido trasladarse un poco más hacia hacia el oeste, hacia digamos. el oeste, digamos, hacia el noroeste, cavar una nueva acequia, y esa nueva cava comienza desde 1666, perdón, 3 años después de la inundación, como una primera etapa, y la segunda etapa comienza años después. Para que la gente tenga idea, la avenida es la arteria más importante tal vez que tenemos en Santiago del Estero, y que fue una acequia que existió a cielo abierto, debe ser hasta los años 79-80 más o menos, ¿no? Desconozco el año exacto en que donde se empezó a tapar, claro. Pero era cielo abierto y en la época colonial era de dimensiones mucho más grandes. Yo la conocí de las dos formas, por eso me evoco esta historia. Claro. Bueno, lo que nosotros vemos en las fotografías de esa acequia a cielo abierto en la época colonial era mucho más grande. Más ancha, claro. Era ancha, era mucho más grande. Imagínate que el problema más grande que tenían nuestros cabildantes en el siglo XVIII era la sequía. Vos te fijas las actas del Como cabildo. problema es de mantenimiento. Mantenimiento, cava, ensanchamiento, tema de derrumbes, compuerta en la parte de Tarapaya, arreglo de la compuerta, cambio de compuerta, los puentes. ¿Y en el libro detallás todo esto que me estás contando? Está. Las finanzas, ¿cómo se Las finanzas, si bien no las he tomado en sí para este libro, pero sí... Vos imagínate la importancia que ha tenido esta segunda sequía real. Después pasa la inundación, la ciudad se traslada, comenzamos la cava y finalizamos la cava de esta segunda sequía real, que desde España nos conceden un impuesto específico para el mantenimiento, porque toda ciudad colonial debía tener su acequia como una cuestión hidráulica principal y fundamental para el mantenimiento de la urbe. Entonces, vos para mantenerla necesitabas dinero, y un impuesto diario fijo era lo que te iba a mantener a vos, que puedas tener una salvedad en cuanto a la cava constante, que generalmente eran los meses de frío, cuando baja un poco el agua, el mantenimiento para los costados, las chacras que estaban situadas a los costados de los apellidos más importantes de la época. La parte sana de la sociedad. Lo que se denominaba en esa época, pero de verdad están esas palabras en los documentos, totalmente. La parte sana, la parte baja, claro. La plebe. Bueno, en la época de la autonomía me acuerdo que decían los muchachos, los hombres emponchados, decían los documentos de forma despectiva para los que no pertenecían a la clase de vecinos, porque hoy todos somos vecinos. Correcto. Pero en esa época vecino era quien tenía propiedad, quien tenía caballo, quien tenía armas, quien tenía familia, quien tenía un apellido, una ocupación destacada en el comercio. Exacto. Y por supuesto eras político. No todos eran vecinos. Qué loco, ¿no? Como, bueno, Hermoso. por suerte ha evolucionado este universo. Sí, ya todos somos vecinos. Claro. Bueno, entonces se destinaba mucho de eso. ¿Qué más determinás en el libro? El tema de los barrios me ha parecido muy interesante. Bien. Mira que he visto las actas capitulares desde 1727 en adelante. Lamentablemente de los años anteriores se han perdido. Vos te fijas una por una y a medida que vas avanzando, encuentras palabras que antes no estaban, y eso rompe una estructura. Bien. Cuando en 1792 encuentro la palabra barrio en los documentos del Cabildo, para mí ha sido maravilloso. Pero también surge la pregunta, ¿qué pensaban estos hombres de 1792 de qué es un barrio? Claro. A mí me decía el documento, elegimos 2 alcaldes de barrio y me daban los nombres y ahí finalizaba. Bien. Bueno, ya sé que hay un barrio, pero ¿dónde? ¿Dónde está? 1793 volvían a elegir cabildantes, alcaldes para los barrios, y 1794 ya me dicen, elegimos alcaldes para el barrio de la Matriz, la Catedral, y para el barrio de San Francisco, allá. Entonces vos tienes evidentemente 2 barrios configurados de oeste a este, porque teníamos una ciudad angosta, que evidentemente iba desde la avenida Belgrano y la parte de atrás, de donde hoy es nuestro obispado, hasta la calle Buenos Aires, el barrio de la Matriz, y el barrio de San Francisco desde la calle Buenos Aires hasta la calle Oleche. Cuya nomenclatura tenían como cabecera espacios religiosos. Espacios religiosos, porque era donde generalmente se aglomeraban las personas. Bien. Y obviamente eran centros importantes donde uno concurría, no solamente para las misas, sino también para cuestiones diarias, digamos. Y de lo que vendría a ser esa circunferencia de norte a sur, estamos hablando de que la ciudad iba desde la Jujuy y Salta hasta la calle Mendoza. Pero obviamente había más... Gordita. Pero obviamente había muchas más propiedades en los otros lados, pero esa era la circunferencia
general y aceptada por todos los Lo historiadores. que era la traza, digamos, de la ciudad, más Cuando o menos. uno ve el tema de las pulperías, los cabildantes se quejaban porque abrían pulperías y estaban en funcionamiento sin pagar impuestos. Ellos les decían semipulperías, semipulperos, pero estaban en la clandestinidad y ellos hablaban de que estaban en las orillas de Como la pasa ciudad. ahora cuando abrís un local sin los permisos municipales. Exactamente, bueno, en esa época ellos buscaban combatir eso, pero a nosotros nos da una pauta importante de cómo era la sociedad, porque nos dicen que había semipulperías abiertas y funcionando en las orillas de la ciudad. Ajá. Bueno, ya nos imaginamos de que esas orillas de la ciudad había pulperías clandestinas por la Alsina, pasando la Jujuy, llegando a lo que vendría a ser la Cabaña, en lo que hoy es la calle Suárez. Claro. Evidentemente había un movimiento comercial grande, porque Pasaba el camino real. por la parte de lo que vendrá a ser el camino de la costa hacia el sur. Claro. Pero tenemos una ciudad dinámica, una ciudad que tenía sus características. Mucho se ha dicho, por ejemplo, del siglo XVIII como el siglo perdido, la ciudad entra agotada, la ciudad entra cansada, y no es así. La ciudad ha sido extremadamente dinámica, tenía muchos cambios, muchos desafíos. Paradójicamente a lo que se cree, o no te digo que era una ciudad rica, pero era una ciudad que se mantenía. El cabildo recaudaba 14 impuestos distintos. 14. 14 impuestos distintos. Para la época. Era mucho. Teníamos distintas concesiones en donde el cabildo recaudaba y administraba diariamente. Y además de esos 14 estaban los impuestos de la corona, o sea, los impuestos del rey o de la caja real, que eran otro tipo de impuestos al comercio. Era una ciudad que tenía un movimiento económico importante. Bien. No solamente funcionaban las pulperías, los comercios en general, sino que también venían muchas personas de Tucumán a vender sus productos aquí, porque el primer mercado que nosotros lo especificamos, lo formalizamos, digamos, como ese nombre, es de 6 de diciembre de 1793. Yo te digo mercado y pensamos en el mercado Armonía. Claro. Inevitable, es nuestro mercado, Totalmente. es nuestro lugar de reunión, es un lugar donde compramos absolutamente cualquier cosa, pero el primer mercado oficial ha funcionado en la sala baja del Cabildo, en lo que hoy vendría a ser nuestra calle Libertad, esquina peatonal. Ahí ha funcionado el primer Peatonal mercado. Tucumán. Exactamente. La peatonal Tucumán. Ahí ha funcionado ese mercado desde diciembre de 1793. Se vendían cosas locales y elementos y bastimentos que traían los tucumanos, más carne y más todo lo que se vendría a ser el consumo. ¡Qué lindo! Imagínate el movimiento que había. Total. Además del matadero que estaba en nuestra Plaza Libertad. No. Habrá habido un bullicio, un movimiento, grito, bueno. Eso está todo en el libro. Está en el Historia libro. del municipio en el santiagueño, de Santiago del Estero en el siglo XVIII. Así es. ¿Tenés pensado buscar información para seguir haciendo Vamos a hacer un avance sobre la historia misma de este tipo de cosas? Sí, hay un libro mucho más importante, de envergadura de casi 1000 páginas, estamos hablando, que lo vamos a sacar a fin de año. Oh, y en Ahora- ciernes, señores, se viene un tremendo volumen. Es una historia social y económica de Santiago del Estero que profundiza muchísimo más esto que estamos hablando. Qué Incluso maravilla. cuestiones de mujeres, cuestiones de género, mujeres comerciantes, mujeres pulperas, tenían licencia de pulpería, administraban sus negocios, o sea, personas que... Lo que están era raro para las épocas. Rarísimo, estamos rompiendo estructuras de lo que es esa mujer subyugada. Bueno, no tenemos mujeres comerciantes, mujeres que manejaban sus finanzas, mujeres que pagaban sus impuestos en el cabildo, mujeres que invertían su peculio, mujeres que tenían atención al público, que además negociaban con los proveedores, que quizás daban fiado, que quizás pagaban. Imagínate lo que era la vida de esas mujeres, que se rompe esa estructura de la mujer subyugada en la época colonial. Obviamente sí existía esa cuestión de género, porque el hombre era el centro de todas las actividades comerciales y políticas, pero hemos encontrado salvedades importantísimas, incluso en Isabel de Alfaro, una mujer que tenía finanzas, que daba préstamos y que no tenía problemas en ejecutarte la casa si no le pagabas. Seas viuda y vivas con tus hijos pequeños, Alfaro prestamista. te la ejecutaba, incluso te pedía que les dé los esclavos a cambio del pago. Era una mujer que no le temblaba el pulso, era una mujer que ha manejado una Debe red haber familiar. tenido mucho poder la doña. Ha sido la hija de un teniente de gobernador durante muchos años y gobernador, así, una persona que tenía mucho poder aquí en Santiago del Estero. Bueno, Isabel de Alfaro no sé es si la del más mismo. fuerte que Claro. ¿Es en qué año me decías Alfaro? La Isabel de Alfaro Más o menos. tiene su negocio, su comercio desde 1732 hasta 1755. Claro, y que es el después tiempo ella que falleció. vos has estado Claro, trabajando. Exactamente, bueno, todo eso Me va parece que el Rubio saliendo. Moreno es mucho más acá ya, ¿no? Siglo XIX. Claro, no, estamos hablando de Isabel, lo mismo, una de las pulperas de principio de la primera década del siglo XVIII. Son casos raros, rarísimos de mujeres
manejando el comercio, sus finanzas. Es raro encontrarlas, pero obviamente hay, nada más que hay que encontrarlas. Bueno, 2 y 5. Te queremos liberar, Héctor, pero agradecerte generosamente porque has tenido tanta amabilidad de venir a contarnos esto, a mostrar este universo que has hecho literario con tanta información. Bueno, ya se agotó la primera parte. Vas a generar hacemos nuevamente público para la gente que para la editorial Multimedial Santiago Ciudad, para los amigos de la editorial, para Boqui, para Belén. Hay mucha gente que está esperando la segunda edición. Esos 100 han quedado cortísimos. No, pero olvídate. Hay un QR, en mis redes sociales está público un QR para descargar gratuitamente el libro, así que también pueden verlo ahí. Verlo desde ahí. Déjenme que les cuente, porque Enrique se llama, es uno de los oyentes, nos han mandado como un álbum grandísimo, muy amplio, de la ciudad capital, entre esos, bueno, por ejemplo, esquinas emblemáticas del Hotel Palace, ¿sí? Muchas fotos del siglo pasado también, claro, ¿no? A colación de lo que iba hablando en estos momentos, ustedes iban conversando, él iba mandando varias fotos. Bueno, ese es el nivel de participación de los oyentes también y se agradece, ¿no? Le agradecemos, sí. Dale, Héctor querido, el municipio, decíamos, santiagueño en el siglo XVIII, pueden encontrarlo también, si quieren, en la cuenta de Héctor en un QR. Decíamos. En Instagram y en Facebook están mis QRs ahí abiertos, los pueden descargar el libro, si no, unos días más y la segunda edición sale. Perfecto. Bueno, amigo, que lo disfrute, ¿eh? No, es de distribución gratuita, así que eso también es importante decirlo. Sí. No, bueno, pero tiene que... No, lo distribuye. La idea es que circule para la sociedad. Es un libro pequeño de lectura amena, tiene que circular. Es nuestra historia, es la historia de la ciudad. Está bien, es un esfuerzo importante que has hecho de buscar información y está muy bueno que sea. Yo iba a decir periodístico, porque uno siempre va para la mano nuestra. Parecido el oficio. Es parecido, pero no es, lo de ustedes tiene otra importancia mucho mayor. Gracias, Héctor. No, muy por favor, gracias. El profesor Héctor Peralta Puy, señores, autor de esta obra, de este libro. No queríamos dejar que nos lo cuente, porque realmente el municipio santiagueño en el siglo XVIII me parece que es la punta de iceberg de muchas cosas que se van a ver en torno a la historia de Santiago del Estero, esa que vos también quisieras conocer, pero que no tenés elementos a mano. Pausa, las últimas noticias con mi amiga Nancy y ya volvemos.